Bienvenidos de nueva cuenta. Ahora el tema que vamos a tocar es el de derivadas sucesivas. Y partamos de lo siguiente. Tenemos f de x que va a ser una función diferenciable. Entonces f' de x, es decir, su derivada, esperamos que sea una función. ¿Por qué? Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos por ejemplo f de x es igual al seno de x. Entonces su derivada, como sabemos, es igual al coseno de x. Sigue siendo una función. Siguiente ejemplo. Tengo ahora una expresión de tipo algebraica que dice 3 por x a la 5. Su derivada, como sabemos, es igual a 15x cuarta, que claramente también es una función. Veamos un ejemplo más. F de x es igual a 7 de x. Por lo tanto, su derivada va a ser igual a 7, que sigue siendo una función, aunque se trate de una función constante. Entonces, f' de x, que al ser una función, también puede tener una derivada, la cual vamos a denotar como se ve a continuación. Vamos a hacer lo siguiente. Escribimos f' de x, que corresponde a la derivada, y lo ponemos entre un paréntesis. Entonces, en este paréntesis vamos a indicar que se va a ejecutar otro operador. ¿Cuál es el operador? El operador derivada, que estamos representando con esta suerte de símbolo tipo, ¿cómo llamarlo? Tipo coma, que recibe el nombre de prima. Esto también es equivalente a lo siguiente. Ponemos f', ya no ponemos el x, y aplicamos otra vez este símbolo que llamamos prima. Entonces esto se convierte en f di prima. ¿Y qué es f di prima? Pues f di prima va a indicar que se trata de la segunda derivada de f de x. Y esta nueva función que acabamos de encontrar va a corresponder a la derivada de la derivada. Eso es precisamente la segunda derivada, la derivada de la derivada, y como te mencionaba, se va a denotar por lo regular así, como f di prima. Muy bien, entonces ahora retomando un poquito más de notación, también podemos utilizar la notación de Leibniz, y partiendo de que y es igual a f de x, tenemos lo siguiente. La derivada respecto a x de la derivada de y respecto de x va a ser igual, y tenemos esta expresión que va a ser muy común. Esta expresión en pantalla se lee segunda derivada. Muy bien, nota bien cómo está escrita porque es importante para que no te confundas. Entonces, segunda derivada de y respecto a x. ¿Qué notamos en esta notación? Fíjate bien, este 2 que apareciera un cuadrado aparece después de la d de derivada. Está indicando el número de derivada, y aquí abajo no confundir, no es que derivemos respecto a x cuadrada, está indicando que se va a derivar respecto a la variable x, no una, sino dos veces. Por eso hay que tener un poquito de cuidado con esta notación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y tenemos lo siguiente. Encuentra la segunda derivada de las siguientes funciones. La primera es seno de x, la segunda es una función polinomial, 5x al cubo más 6x cuadrada menos 7, y la última es f de x igual a e a la x cuadrada, es decir, se trata de una función trascendente. Entonces vamos a resolver. Tenemos lo siguiente. Inciso A, f de x es igual al seno de x. Entonces f', o sea la derivada, ¿a qué va a ser igual? Bueno, entonces en este punto estoy seguro de que ya avanzaste en la guía de derivadas y ya puedes resolver muchas, pero muchas de ellas con mucha rapidez y soltura. Entonces vamos a resolver. La derivada del seno, como recordarás, es igual al coseno de x. Muy bien, entonces la segunda derivada de x, perdón, de la función seno respecto a x, ¿a qué va a ser igual? Bueno, vamos a representarla así. Vamos a poner la segunda derivada de seno de x respecto a x. Esto lo hacemos también para ir retomando lo que sería la notación, y va a corresponder entonces a la derivada respecto a x, ¿de quién? Pues de la derivada del seno de x respecto a x, en este caso particular, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya habíamos dicho previamente que la derivada del seno de x respecto a x era igual al coseno.
Entonces reescribimos como derivada respecto a x del coseno de x. ¿A qué corresponde esta derivada entonces? Bueno, sabemos que es igual a menos el seno de x. Entonces, como puedes darte cuenta, las derivadas sucesivas, o en este caso la segunda derivada, no es una operación compleja. Simplemente derivas una vez, esa es la primera derivada, en este caso fue coseno de x, y el resultado, la función obtenida, la vuelves a derivar, y el resultado va a ser la segunda derivada. Muy bien, vamos a ver el inciso B entonces. Como puedes darte cuenta, no son ejercicios muy complicados, simplemente hay que conocer la primera parte, que es derivar ya utilizando los teoremas, para que esto sea mucho pero mucho más rápido. Muy bien, entonces tengo f de x, entonces f', recordando que es la derivada, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a 5 por 3 por x cuadrada más 6 por 2 por x menos 0. Simplificando, esto es igual a 15 x cuadrada más 12x. Perfecto, entonces esa es mi primera derivada. Pero me interesa conocer la segunda derivada. Muy bien, entonces f' de x, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la derivada respecto a x de nuestra función, ¿no? Bueno, segunda derivada respecto a x de nuestra función, que es 5x cúbica más 6x cuadrada menos 7. Perfecto. Esto se traduce entonces en la derivada de la derivada. Y esa primera derivada la tenemos precisamente aquí. Vamos a esquematizarlo todo con calma, para que sea un poquito más sencillo para ti entender estos temas, ¿no? Pero repito, o sea, simplemente si en este punto ya empezaste a dominar, que estoy seguro que es el caso de la gran mayoría, lo que es la derivada, incluso ya por vista de este tipo de funciones, esto va a ser muy sencillo para ti. Bueno, entonces se traduce como la derivada de 15x cuadrada más 12x. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a lo siguiente: 15 por 2 por x más 12. Simplemente simplificamos, wow, casi se nos acaba el espacio, y esto nos va a dar 30x más 12. Entonces este sería el resultado de la segunda derivada de esta expresión polinomial. Muy bien, vamos muy pero muy bien. Ahora vamos a ver el tercer ejemplo. Tenemos la función e a la x cuadrada, si no me equivoco. Aquí está. Vamos a copiarla y vamos a resolver, vamos a buscar sus derivadas entonces. Muy bien, en este caso es una función compuesta, pero se puede resolver la derivada, o en este caso la segunda derivada, sin ninguna dificultad. Empecemos pues. Entonces f', o sea la derivada, va a ser igual a ¿quién? Pues a la derivada de e a la x cuadrada respecto a x. Esto va a ser igual a e a la u por u'. Esto va a ser igual a ¿quién? A e a la x cuadrada. Hay que recordar que en este caso u es igual a x cuadrada por u'. Y u' es igual a 2 por x. Simplifico o reescribo, mejor dicho. Esto va a ser igual a 2 por x por e a la x cuadrada. Entonces eso es f' nada más. Vamos a resolver entonces ahora la segunda derivada. Esta función es interesante porque no solamente es una función compuesta, sino que su segunda derivada va a requerir de que apliquemos lo que se conoce como la regla de la cadena. Entonces aquí vamos viendo que todo lo aprendido en las videoclases anteriores va a comenzar a tomar más y más relevancia. Sin embargo, como puedes notar, el aspecto básico es derivar las funciones, cosa que estoy seguro que ya has estado practicando porque has estado resolviendo las series anteriores. Bueno, la segunda derivada se traduce entonces como la derivada de la primera derivada. Entonces lo pongo así: derivada de la derivada de f de x respecto a x. Muy bien, ambas respecto a x. Y empiezo a escribir entonces. Esto va a ser igual
a la derivada respecto a x y copiamos esta expresión. 2x e x cuadrada, que a su vez es igual a 2 veces la derivada de x a la ex cuadrada respecto a x. Muy bien, tenemos un producto. Entonces nada más vamos a recordar rápidamente cómo se deriva el producto de dos funciones. Derivada de u por b respecto a x es igual a ¿quién? A u por b' más u' por v. Entonces, tomando el teorema, entonces esta derivada, control c, control v, va a ser igual a ¿quién? Vamos a escribir. Va a ser igual a 2 que multiplica, vamos a ver, si hacemos ux, entonces va a quedar a x por la derivada de e a la x cuadrada respecto a x, más la derivada de x respecto a x, se nos va a dar 1, por v, v para nosotros va a ser e a la x cuadrada. Muy bien, entonces lo acomodamos así. Muy bien, entonces, por cierto, aquí nos pide la derivada de e a la x cuadrada, y esa ya la tenemos, la calculamos previamente, ¿de acuerdo? Y es igual a este resultado que tenemos en pantalla. Entonces, vamos a continuar. Esto va a ser igual a 2 veces, abro mi paréntesis, x, aquí está la x, que multiplica al resultado previo. 2 por x, ponemos aquí 2 por x, por e a la x cuadrada. Bien, corroboramos, ese es la u por la derivada de u. Muy bien, perfecto. Más 1, porque esto vale esta derivada, por e a la x cuadrada. Muy bien, seguimos resolviendo. Estoy seguro que en este punto ya te diste cuenta que hay un factor común. Entonces aislamos, por llamarlo de alguna forma, el factor común, que es igual a e a la x cuadrada, que va a multiplicar, bueno, de hecho 2 veces e a la x cuadrada sería el factor común, que va a multiplicar lo siguiente: 2 por x, 2x, por x, 2x cuadrada, más 1. Entonces con eso tenemos ya la segunda derivada que corresponde a nuestra función original, que era e a la x cuadrada. Entonces, como puedes darte cuenta, la segunda derivada es un concepto que no es muy complicado de asimilar si tenemos ya el dominio, o si no el dominio, es estar más familiarizado con el uso de los teoremas que vimos en las videoclases anteriores. Aquí la gran ventaja es que ya no se te pide que realices las derivadas utilizando la definición de derivada precisamente como un límite, sino que aplique los teoremas que hemos estado demostrando y aplicando en las videoclases anteriores. Entonces recuerda, la esencia de la segunda derivada es esta. La segunda derivada corresponde a la derivada de la derivada, dada una función dada. Y la notación que utilizamos aquí regularmente es esta, la de las primas. Una prima, o sea, no estos símbolos como comitas, representa la primera derivada. 2 representa la segunda derivada y se lee f di prima. Aunque también es muy valioso utilizar la notación de Leibniz. Puedes aplicar la derivada como un operador sobre otra derivada o representarlo como lo vemos en pantalla, ¿de acuerdo? Que es una d de derivada, parece que está elevado al cuadrado, pero no, nos está indicando qué derivada es, primera, segunda, tercera, quinta, etcétera, y nos pone la variable respecto a la cual se está derivando. Ojo, no es que aquí diga que deriva respecto a x cuadrada, más bien nos está indicando con la notación que se trata de la segunda derivada, y así se lee precisamente esta expresión: segunda derivada de y respecto a x. Muy bien, entonces hay más que ver de este tema y lo estaremos platicando en la siguiente videoclase. Por tomar la atención, muchas, pero muchas gracias. Hasta luego.